En nuestro estudio acerca de las causas de las pruebas, nosotros aprendimos algunas verdades fundamentales que son muy importantes. Lo primero es que Dios sabe lo que está haciendo. Dios tiene sabiduría suficiente para saber lo que hace en esta vida que nosotros tenemos y en todo el universo que Él controla, porque todo está bajo el dominio de Dios. O sea que Dios es omnisciente y Dios es todopoderoso. Dios tiene todo bajo su poder y Él controla, se señorea sobre todo conforme a su sabiduría divina, sabiduría infinita, sabiduría mucho más allá de la que nosotros tenemos. La tercera verdad importante es que Dios me ama. Dios es amor. Dios es bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Dios no hace nada que sea malo, ni tienta con la maldad al ser humano. También aprendimos que muchas cosas que tienen poder destructivo también tienen la capacidad de hacer mucho bien. Por ejemplo, con el fuego, uno puede cocinar una deliciosa comida o puede comenzar un incendio que destruye toda la casa. El sufrimiento es así también. Así como tiene poder destructivo, también tiene la capacidad de hacer mucho bien. Es decir, que puede haber beneficios de las pruebas. ¿Será que puede haber algún propósito bueno en permitir las pruebas? Sabemos que si hay pruebas es porque Dios las permite, no las causa, sino que las permite. Y si Dios es bueno, Dios es amor, y Él está permitiendo esto, debe haber algún propósito positivo en todo esto. ¿Qué podemos aprender de las pruebas? ¿Habrá algún beneficio que puede resultar de ellas para nosotros? Recuerda el caso de Jonás. Dios le envió a Jonás a predicar a un pueblo de los gentiles, no a Israel, sino a la nación de Asiria, a la capital de la nación, Nínive, enemigos del pueblo de Israel. Y Jonás no quería ir porque temía que ese pueblo pudiera arrepentirse. Y así es que él huyó de la presencia de Dios, y Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y dentro del vientre del pez, pues se arrepintió y decidió hacer la voluntad de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y Jonás siguió a la ciudad de Nínive y empezó a predicar la palabra de Dios a ellos, diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y lo que Jonás se imaginaba, aconteció. Los hombres creyeron la palabra de Dios y se arrepintieron sinceramente de corazón, y el resultado fue que Dios les perdonó. Exactamente lo que Jonás no quería que sucediera. Él quería que ese pueblo enemigo de Israel fuera destruido, pero Dios ofreció su perdón. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y salió de la ciudad para esperar a ver qué iba a pasar. Encontró un lugar apropiado al oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y en Jonás 4, comenzando en el versículo 6, la Biblia dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo,
hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y ahí termina el libro. Termina porque al fin Dios le había enseñado a Jonás lo que quería que aprendiera. El valor de las almas, sumamente mayor que el valor de toda cosa material. Y que la compasión de Dios, el sentir que Él tenía, el amor que tenía para con estas almas, Jonás tenía que comprenderla, porque él sintió aún la destrucción de una calabacera que nació en una noche y que a la siguiente noche ya no estaba. Por medio del sufrimiento, por medio de estas pruebas de Jonás, Dios le quería enseñar esta lección importantísima del valor de las almas y de la compasión de Dios para con ellas. También es posible que Dios nos quiera enseñar algo por medio de nuestras pruebas, y lo puede hacer si nosotros permitimos que así sea. Si nosotros confiamos que Dios está obrando en todo para nuestro bien. Si sabemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y el versículo 28, si estamos plenamente convencidos, si no dudamos ni por un momento, sino que creemos firmemente, estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos ayuda a bien todo lo que nos sucede si nosotros lo permitimos. Hay beneficios para nosotros aún en las pruebas. El primer punto que debemos tomar en cuenta cuando estamos estudiando acerca de las pruebas es que son parte del amor de Dios. Las pruebas, el sufrimiento, el dolor, parte del amor de Dios. ¿Cómo puede ser esto? El amor, mi estimado, no siempre se expresa por medio de la gentileza y el trato suave. Es cierto que el amor es compasivo, el amor es tierno, el amor es amable, y hay trato suave en el amor, hay gentileza, pero también a veces no es así el amor, porque no puede ser, porque el amor da lo que uno necesita, no lo que quiere. Uno siempre quisiera que le trataran bien, que le trataran con ternura, pero a veces no es esto lo que uno necesita. Aún con los hijos así es. El amor de Dios, en cambio, a veces a nuestro amor, carece completamente del egoísmo. Él no se toma en cuenta a sí mismo, sino únicamente a nosotros, y lo ha manifestado de una manera tan clara, dando a su Hijo unigénito por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Veremos que Dios en su amor desea y exige el perfeccionamiento de aquellos que ama. Él no busca la comodidad para nosotros. Él busca la perfección, la madurez para nosotros. Esto es lo que Dios desea para nosotros. Y Él sabe, en su sabiduría divina, que las pruebas son parte integral de este proceso de perfeccionamiento. Es semejante. El amor que Dios nos tiene a nosotros es semejante, aunque superior, al amor de los padres por los hijos. En Mateo capítulo 7, Cristo Jesús nos recuerda que el amor de Dios es aún mejor que
que el amor que nosotros tenemos para con nuestros propios hijos. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ningún padre hace esto. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? No, claro que no. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esta es nuestra confianza. Nosotros no vamos a dar lo malo a nuestros hijos, al menos no a propósito. Pero nosotros, siendo malos, siendo imperfectos, a veces les damos lo que realmente no deben recibir. Les tratamos de la manera que no debemos. Pero nuestro Padre, mucho más, dará lo bueno a nosotros que le pedimos. Nosotros permitimos que nuestros hijos sufran la disciplina en vez de protegerlos, porque no queremos que sean unos malcriados que nadie soporta. Los hijos que nadie les disciplina, que les protege siempre de cualquier sufrimiento, cualquier problema, les resuelve todo rapidito, resultan siendo unos malcriados que nadie soporta. Y nosotros no hacemos esto si amamos a nuestros hijos realmente. El padre que dice que ama a su hijo y no le disciplina, realmente no le ama, sino que ama a sí mismo. Es egoísmo el que no permite que le discipline a su hijo, o ignorancia. Las vacunas son dolorosas. Pero ¿quién no llevará a su hijo para que le vacunen solamente porque es dolorosa la vacuna? Les llevamos a que reciban las vacunas aunque les duela, aunque lloren, aunque sientan mucho temor de esta vacuna, pero les llevamos para que reciban esta vacuna porque hay beneficio en el sufrimiento, porque protegen a los niños de las enfermedades peligrosas. Mejor es que se asusten y que lloren por un rato y no que sufran de alguna enfermedad que les pueda cegar la vida. Recuerdo como si fuera el día de ayer. Mi hija mayor, cuando tenía apenas 4 o 5 años, ella tenía que ser operada en una pequeña operación. El médico le tenía que poner anestesia. Ella estaba llorando, papi, no permite que lo haga. Por favor, papi. Pero no pude yo intervenir. O podía haberle dicho al médico, no, ya no vamos a hacer esto. Pero tenía que hacerlo. Era mejor que ella sufriera por ese rato y no que sufriera más. Recuerdo cuando otra tenía el oído infectado, infección tremenda y le dolía, y le tenían que lavar el oído, y le tenía miedo a esto, que le echaran el agua en el oído y todo. Pero era necesario permitir que sufriera esto, aunque lloraba y me dolía de corazón, me partía el alma que ella se asustara tanto y que sufriera ese dolor, pero sabía que era mejor que el resultado, que tal vez hasta perdería la capacidad de oír si esa infección se desarrollara sobremanera. Nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Exigimos lo mejor para nuestros hijos. Y como resultado, nosotros sabemos que tienen que sufrir. No es posible evitar que sufran de toda manera, porque si no, sufrirán más. En Hebreos capítulo 12, versículos 4 al 11, la Biblia nos enseña este principio acerca de la disciplina del Señor. Y cómo es que Dios emplea a las pruebas de la vida para disciplinarnos. Recuerde, la Biblia no enseña que Dios nos envía problemas. La Biblia no enseña que Dios nos pone obstáculos para la vida para que nosotros suframos. No. Dios aprovecha las pruebas de la vida para disciplinarnos, para ayudarnos a madurar. El texto dice en Hebreos 12, versículos 4 al 11,
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Recuerde, hermano, lo que dije que es el primer punto que tenemos que comprender. Las pruebas son parte del amor de Dios. Leo nuevamente el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Este es el texto que tenía en mente cuando dije que las pruebas son parte del amor de Dios. Son expresión del amor de Dios realmente. El hecho de que Dios permite el sufrimiento en este mundo, el hecho de que Dios permite las pruebas, es expresión de amor tan ciertamente como lo es la disciplina de un padre hacia el hijo. El texto sigue diciendo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabras fuertes, pero de la Biblia, Dios nos está tratando de convencer para que no nos desanimemos en las pruebas, que entendamos que éstas tienen beneficios, que son para nuestro bien, que son expresión del amor de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? He escuchado las palabras de muchas personas, recordando cuando eran niños y jóvenes, que sus padres les disciplinaban, y a veces con bastante severidad, porque era necesario, y dando gracias ahora a aquellos padres por haberles disciplinado. Yo soy uno de ellos, que doy gracias a Dios porque mis padres me disciplinaron cuando era niño, porque reconozco que era un niño bastante rebelde y tenía necesidad de que me disciplinaran. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, dice el texto. Y esto es cierto, veneramos a nuestros padres que nos disciplinan. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si apreciamos a los padres terrenales que nos disciplinan mucho más a nuestro Padre espiritual. El versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Los padres tratamos de disciplinar a nuestros hijos debidamente, pero lo tenemos que hacer a como nos parece bien. Y sabemos que nos falta sabiduría, nos falta entendimiento y conocimiento, por tanto nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos en la disciplina aplicada o no aplicada a los hijos. Nos equivocamos. Pero el Padre Celestial no se equivoca. Él todo lo que hace es para nuestro bien. Lo hace para lo que nos es provechoso de veras, porque Él sabe lo que nos es provechoso. Y lo hace para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ahora, ya grande, puedo dar gracias a mis padres porque me disciplinaban, pero en aquel entonces no. Yo solo tristeza y hasta enojo sentía. Pero ahora, después, dice el texto, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por el momento que estamos sufriendo pruebas realmente
no son causa de gozo sino de tristeza. Pero después, si esperamos, si confiamos en Dios, si no perdemos la esperanza ni la fe, después dará fruto. Fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina y en las pruebas, han sido ejercitados. Sí, hay beneficios en las pruebas. Y nosotros podemos ser victoriosos sobre las pruebas y no desanimarnos por ellas, no ser vencidos por ellas, si entendemos los beneficios de las pruebas, si entendemos desde un principio que las pruebas son parte del amor de Dios, que es como el Padre que disciplina al Hijo. Así aprovecha Dios las pruebas de la vida para disciplinarnos, y nosotros recibimos muchos beneficios personales de las pruebas. Leímos en Romanos capítulo 8 y el versículo 28 que Dios está obrando en todo cuanto nos sucede para que resulte para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no significa que si me quitan el empleo que tengo, que voy a conseguir uno mejor. Tal vez suceda esto, tal vez no suceda. No significa que si yo tengo alguna enfermedad, que esto me está impidiendo tener otra cosa peor. Tal vez sea así, tal vez no. No significa que todo cuanto nos sucede es bueno desde el punto de vista material. Hay cosas malas que acontecen en las vidas de personas que sirven a Dios. Hay cosas malas que acontecen a los individuos que realmente aman a Dios de todo corazón y le están sirviendo sinceramente. Hay cosas malas que nos suceden a nosotros. El texto no dice que todo cuanto nos sucede será bueno. Lo que dice es que todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien. Pero el bien es lo que tenemos que definir. No es necesariamente una bendición material, no es necesariamente mayor comodidad, sino que el texto dice en el versículo 29, define el bien, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la explicación, la palabra ¿por qué? Está explicando cómo es que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios ha determinado de antemano que nosotros que le amamos seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. El bien en este texto significa ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Esto es el significado. Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, significa que todas las cosas nos ayudan a ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Lo quiero repetir. Cuando el texto dice, todas las cosas les ayudan a bien, significa todas las cosas les ayudan a ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Esto es el significado. Y sabemos, si amamos a Dios, si somos llamados conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida, si este es el intento, el propósito de nuestra vida, entonces sucede lo que nos suceda, nos ayudará a ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, en esta vida, en carácter, seremos semejantes al Hijo de Dios. Esto es lo que acabamos de leer también en Hebreos capítulo 12, que Dios por medio de las pruebas, por medio de la disciplina, Él quiere que nosotros participemos de su santidad. Hebreos 12, versículo 10. O sea que nosotros llegamos a ser semejantes a Él en nuestro carácter. Adoptamos el carácter de Cristo Jesús, su santidad, poco a poco. Y las cosas que suceden en la vida nos ayudan a lograr esto. Y también seremos hechos conformes
a la imagen del Hijo de Dios eternamente en gloria. Participaremos de una gloria parecida a la de Cristo Jesús. ¿Le gustaría ser semejante a Cristo? Ahora que su carácter sea el de Cristo Jesús y tener la seguridad de la gloria que Él ahora goza. Entonces, si ama a Dios, si sigue el propósito de Dios, si sigue el llamado de Dios, entonces puede estar seguro que todo cuanto le acontece en esta vida le ayudará a bien, a ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios. Además, y más específicamente, por medio de las pruebas, beneficiamos, porque por este medio Dios logra que nosotros dependamos de Él, que nosotros entendamos que no podemos nosotros solos, sino que necesitamos de Dios, y por tanto aprendemos a depender de Dios. La necesidad más grande del ser humano, la fe en Dios. No creer solamente que Dios es, sino creer que no puedo vivir sin Él y que necesito de su ayuda en cada momento de la vida y creer que Él me ayuda. Estar seguro de la ayuda de Dios. Dios necesita personas débiles. ¿Cómo es esto? ¿Débiles? Yo creo que Dios necesita personas fuertes, poderosas. Al contrario, Dios trabaja mejor cuando sus siervos son individuos débiles. De hecho, la mayoría de los siervos de Dios son individuos débiles y que lo saben, lo reconocen y saben que tienen que depender totalmente de Dios para su vida, para su obra, para su éxito. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 al 31, hablando acerca de lo que los hombres buscan y lo que Dios ofrece en el Evangelio, el apóstol Pablo dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué nos está diciendo? Él escribe a estos cristianos y les dice claramente: la mayoría de ustedes, desde el punto de vista del mundo, no son sabios, no son poderosos, no son individuos de gran poder, de gran potestad en este mundo, no son nobles, no son personas de la nobleza, de los ricos, de los que tienen más influencia en este mundo. La mayoría no son así. Esto no significa que un rico no pueda convertirse. Lo puede. No significa que no hay lugar en el reino de Dios para hombres que tengan potestad y poder político y en negocios y todo esto. No, de ninguna manera. No significa que no hay lugar para grandes intelectos en la iglesia de Cristo Jesús. Hay mucho lugar para ellos, pero la mayoría de las personas que se convierten no son de esta clase. Esto es lo que él está diciendo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, poderosos ni nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios necesita de hombres débiles que aprendan a confiar en Él y a gloriarse no en sí mismo, sino en el Señor. Tal vez recuerde la manera en que Dios manifestó su uso de la debilidad humana en el caso del ejército de Gedeón,
que Dios iba reduciendo hasta llegar de 32,000 a solamente 300 soldados para servir este propósito de señalar que Él puede obrar mejor mediante la debilidad humana que confía en Él. Quiero que leamos este caso en Jueces capítulo 7, versículos 1 al 7. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, fíjese bien en este versículo, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios estaba preocupado que con ser demasiados los soldados pudieran creer que habían vencido a los madianitas mediante su propio poder y no por el poder de Dios. Por tanto les dice en el versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y efectivamente así fue, que mediante el plan divino y el poder divino, la obra de Dios, Él les dio la victoria sobre una gran cantidad de madianitas, que describe el versículo 12 de esta manera. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y contra ellos 300 siervos de Dios. 300, pero confiando en el poder de Dios. Y Dios utilizó a este ejército pequeño, debilitado físicamente, para lograr una gloriosa victoria para su pueblo. Fue exactamente así que David logró la victoria sobre Goliat, aquel gigante que venía burlándose del pueblo de Dios y del Dios de Israel. En el primer libro de Samuel capítulo 17, este joven venció a Goliat mediante la confianza en el poder de Dios. Dios lo entregará en mis manos. Él se burla del Dios de Israel. No puede ser. Este era el mismo propósito que Dios tenía al cumplir su promesa a Abraham, después que su esposa había pasado la edad de concebir hijos, y le dio el hijo de la promesa. En Romanos capítulo 4, versículos 16 al 22, podemos leer lo que el texto dice acerca de la fe de Abraham en este caso. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son
como si fuesen. Él, hablando de Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. Esperó cuando no había esperanza, pero creyó en Dios para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El principio con el cual estamos trabajando aquí en este punto no es sencillamente un punto interesante, es la base fundamental de la salvación del ser humano. Uno tiene que llegar a confiar en Dios. Tiene que llegar a reconocer su propia debilidad, su propia incapacidad de llevar su vida, de lograr la victoria. Uno tiene que llegar a confiar en el poder de Dios, el único poder que puede satisfacer sus necesidades y llevarle a la salvación eterna. Sin esta fe en Dios, sin reconocer sus propios pecados, su propia debilidad, no puede uno ser salvo. Por tanto, esta obra que Dios lleva a cabo por medio de las pruebas, este beneficio que Dios lleva a cabo por medio de las pruebas, logrando que nosotros dependamos de Él y que dejemos de confiar en nosotros mismos, es esencial para nuestra salvación, para que logremos el perdón de pecados y para que permanezcamos fieles en el camino de Dios. Fue por este motivo que Dios no le quitó el aguijón en la carne al apóstol Pablo, ni otras pruebas graves que Pablo padeció. En 2 Corintios capítulo 1, en los versículos 8 al 10, la Biblia habla tan claramente del beneficio maravilloso de las pruebas que sufrió el apóstol Pablo. E igual es el caso con todos nosotros, o debe ser, si tenemos esta confianza, si tenemos este punto de vista espiritualizado, de comprender, de entender los beneficios. Hay victoria en las pruebas cuando entendemos los beneficios que Dios quiere que logremos por este medio. El texto dice, 2 Corintios 1, versículos 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pensaba que se iba a morir. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, fíjese, propósito, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese bien, el apóstol Pablo estaba seguro que iba a morir. Y él dice que sufrió todo esto para que lograra Dios que él no confiara ya en sí mismo, sino en Dios. No en que Dios le iba a librarle la muerte en ese instante, sino que Dios estaba con el poder de resucitarlo de entre los muertos. La confianza que la muerte no es el fin para el Hijo de Dios. Y con esta confianza pudo seguir fiel en la faz de tantas pruebas y tanto sufrimiento. Luego en el capítulo 12, no habla de una crisis, sino de un problema perenne, un problema que permanecía en su vida, porque es a veces más fácil superar una dificultad, una prueba de momento, una crisis tremenda en la cual se le amenaza de muerte, que soportar un dolor constante, día
tras día tras día. En 2 Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 8, la Biblia dice: respecto a lo cual, hablando de su aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cree usted que el apóstol Pablo no tenía fe? Claro que tenía fe. ¿Cree usted que Dios no tenía poder para quitarle ese dolor, ese aguijón en la carne? Claro que tiene el poder. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Necesita Dios de hombres débiles? ¿Puede aprovechar Dios las pruebas, el sufrimiento, la debilidad nuestra? ¿Puede haber algún beneficio para nosotros cuando sufrimos? Sí, Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, yo no me desanimo por medio de estas pruebas, de este problema que tengo, aunque sea día tras día, aunque sea perenne en mi vida, sino de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, no mi poder, no el alivio que yo quiero, sino el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se va perfeccionando en la vida de aquel hombre sufrido que confía en Dios. Esto no quiere decir que Dios le quita el dolor. Esto no quiere decir que no hay tristeza nunca en la vida de uno, cuando sufre, cuando hay problemas, cuando hay afrentas, cuando hay debilidades, cuando hay necesidades y persecución y angustias. Claro, uno lo siente en la carne y en su estado emocional es afectado, pero luego recapacita y regocija. Da gloria a Dios, porque ha aprendido la victoria en las pruebas por medio de entender que Dios le está obrando este beneficio de manifestar su poder en medio de nuestras debilidades. Dios, mi estimado, no puede bendecir al soberbio. No lo puede hacer. No lo quiere hacer. Y no lo hará. Tenemos que humillarnos. Y una de las mejores maneras para que el hombre se humille es por medio de las pruebas de la vida. Así logró Dios en el tiempo de Daniel humillar al rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, y así logra humillarnos a nosotros si somos de corazón tierno, dispuesto a aprender de Dios. En Santiago 4:6 la Biblia dice que Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si quiere la ayuda, la bendición de Dios, tendrá que humillarse. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4 y el versículo 10. Las pruebas nos ayudan a lograr esta bendición de Dios. Además, por medio de las pruebas, hay otro beneficio, y cuando lo entendemos podemos tener gloriosa victoria en medio de las pruebas. Por medio de las pruebas, Dios nos lleva al arrepentimiento. ¿Recuerda el caso del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Por qué se arrepintió este hijo? Fundamentalmente podemos decir que se arrepintió a base de las aflicciones que estaba sufriendo, por causa de los problemas que tenía, porque ya había perdido toda su herencia, no tenía nada, se encontraba afligido, con hambre, y por causa de esto, él se arrepintió, reconoció su pecado, reconoció sinceramente su error, se humilló y volvió a la casa de su padre, reconociendo que había pecado contra el cielo y contra su padre. David nos revela en el Salmo 119 que fue por medio de su propia humillación que él aprendió a guardar la palabra del Señor
La Biblia dice en Salmos 119, versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el versículo 71 sigue, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En el Salmo 119, David expresa una actitud maravillosa hacia la ley de Dios. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice en el versículo 72. Y tantas cosas tan hermosas las que dice acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad de Dios, que él había aprendido a amar y obedecer. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que llegó a esta condición de arrepentimiento sincero? Fue por medio de ser humillado. Las pruebas que nosotros sufrimos hacen que nosotros volvamos nuestros pensamientos hacia el cielo. Cuando nosotros estamos sin problemas, esta tierra, la vida terrenal, las posesiones terrenales, nos parecen muy seguras y muy deseables. Pero cuando comienzan los problemas, cuando perdemos mucho de lo que tenemos, cuando hay aflicciones en esta vida, cuando no tenemos empleo, entonces comenzamos a pensar en una vida mejor, la vida celestial que Dios tiene preparada para nosotros. El cielo, comprendemos, es nuestra única verdadera esperanza de felicidad permanente. En 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 11, la palabra dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nos está recordando que nosotros somos extranjeros, que somos peregrinos, y esto es algo que necesitamos recordar si vamos a ser fieles en nuestra lucha contra los deseos carnales, porque nos atacan todos los días las tentaciones. Satanás quiere aprovechar los deseos egoístas del ser humano, deseos carnales que hay en nosotros que batallan contra el alma, y a menos que nosotros recordemos que somos peregrinos, que hay algo más allá de esta vida que es más importante, que es mejor para nosotros, nosotros vamos a perder esta batalla. La vamos a perder. Y son las pruebas de la vida las que nos ayudan a recordar que hay un cielo, que hay una vida mejor, una vida sin dolor, y que el sufrimiento que nosotros tenemos en esta vida no es ni comparable, ni digno de ser comparada con lo que nosotros vamos a gozar en la vida celestial. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Luego dicen los versículos 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos anhelando, esperando aquel momento cuando nosotros estaremos libres de esta vida con su dolor, sus pruebas, su sufrimiento, sus tentaciones, su angustia. Las pruebas vuelven nuestros pensamientos hacia el cielo. Se ha dicho que Dios nos habla muy suave por medio de nuestros placeres, de las grandes bendiciones que Él nos provee. Vemos la hermosura de la creación de Dios y nos damos cuenta que hay un creador y Dios nos habla muy suavecito. Pero luego Dios nos mueve por medio de la conciencia. Cuando nosotros nos damos cuenta con esa conciencia, esa acusación del interior que Dios ha puesto en nosotros mismos, que hemos cometido pecado y que necesitamos de Dios. Pero luego Dios nos grita, y nos grita fuerte al oído para que nosotros
tengamos que hacerle caso, nos grita por medio del dolor. El dolor es el megáfono de Dios para comunicarse con un mundo sordo que no le quiere escuchar. ¿Cuántas personas conoce usted que en momentos de angustia, personas que ni piensan en Dios, mejor lo blasfeman, toman en vano el nombre del Señor, pero luego en momentos de sufrimiento y angustia vuelven a Dios? Se acuerdan de Dios, porque Dios les está gritando por medio de su angustia. El dolor y el sufrimiento, mis estimados, son obstáculos en el camino al infierno, que tratan de obligarnos a volver hacia el cielo. Muchos no hacen caso, pero Dios hace lo posible por hacer que nosotros nos arrepintamos, y lo hace a veces por medio de las pruebas de la vida. El sufrimiento impide que este mundo sea demasiado atractivo para nosotros. Gracias a Dios podemos dar por las pruebas de la vida, porque hay beneficios personales para nosotros en estas pruebas que nosotros tenemos. Nos ayudan al bien, la formación del carácter de Cristo Jesús en nosotros. Nos ayudan a bien. Nos ayudan también a depender de Dios, a confiar en Él, no en nosotros mismos. Y nos llevan al arrepentimiento. Vuelven nuestros ojos al cielo. Pero también hay beneficios, muchos beneficios para otras personas que resultan de las pruebas. Sí, de las pruebas de una persona hay beneficios para otras personas. ¿Le parece extraño? Pero la Biblia lo presenta claramente. Primeramente, el sufrimiento nos ayuda a identificarnos con los demás y ser compasivos para con ellos. Cuando nosotros sufrimos, nosotros comprendemos mejor a los demás que están sufriendo. Y cuando nosotros sufrimos y nos identificamos así con ellos, que también están sufriendo, somos más compasivos de aquellos individuos que sufren y les ayudamos nosotros personalmente. El sufrimiento nos ayuda a comprender y saber lo que realmente ayuda cuando uno se encuentra en medio de una prueba. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, hablando de su propio sufrimiento: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que dice este texto es que cuando nosotros hemos sufrido y hemos recibido la consolación de Dios, entonces sabemos nosotros cómo consolar a otras personas que se encuentren en semejante situación. Recuerdo muy bien cuando le operaron a mi papá, cirugía del corazón, se encontraba muy grave. Temíamos que iba a morir. Y recuerdo una señora que había pasado por lo mismo con su esposo, y ella vino a estar con nosotros y a explicarnos lo que iba a pasar, a darnos apoyo moral y espiritual, a fortalecernos a nosotros, a consolarnos con el consuelo que ella había recibido cuando su esposo pasó por lo mismo que estaba pasando mi papá. Conozco a una cristiana joven que tiene leucemia, y el papá de ella, que también es cristiano fiel, ha ayudado a muchas personas, porque él ha comprendido lo que ayuda a aquellos individuos que o tienen leucemia o tienen a familiares que sufren de esta enfermedad.
Así como ellos encontraron consuelo en familiares de otras personas que sufrían de lo mismo, Él también ha podido dar este consuelo a otros individuos. Esto es un talento, una habilidad, una capacidad que jamás habrían tenido sin sufrir esta enfermedad. ¿Quién podrá identificarse mejor con un individuo al cual se le ha muerto su hijo, a menos que sea otra persona que ha perdido a su propio hijo? Esta es la única persona que realmente comprende los sentimientos, el dolor de aquel individuo que está sufriendo. Se identifica y le puede consolar, le puede ayudar. Y el cristiano debe ver a todo esto como preparación que Dios le está dando para ayudar, para consolar, para servir a otras personas. Alcohólicos Anónimos trabaja a base de una verdad muy clara y trabajan con mucha eficacia por esto, porque han comprendido que el alcohólico es aquel que comprende mejor al alcohólico, comprende sus problemas, conoce sus trucos, por decirlo así, conoce el engaño tanto de sí mismo como de otras personas que muchas veces practica el alcohólico, sabe lo que está sufriendo, sabe cómo se puede curar con la ayuda de Dios y de otras personas alcohólicas. Por tanto, el alcohólico es aquel que puede servir mejor a otro alcohólico. Estimado hermano, si usted ha sufrido, si usted ha tenido experiencias duras, difíciles, Dios le ha preparado por medio de las pruebas. Usted debe usar esta preparación, porque usted se ha preparado en una escuela muy especial, la escuela de la vida, la escuela de las pruebas. Y la victoria en las pruebas en parte depende de aprender de ellas y de ayudar a otras personas a aprender de ellas. La victoria en las pruebas, así como la victoria del alcohólico sobre su problema, sobre su vicio, depende de ayudar a otro alcohólico. Parte del plan de ellos es que tienen que ayudar a otro alcohólico a estarse recuperando. El que no lo hace, vuelve al vicio. El que no lo hace, vuelve al vicio. Y para que usted tenga la victoria en medio de las pruebas también, y no se tenga demasiada compasión de sí mismo, usted tendrá que ver los problemas de otras personas y usar la experiencia que usted ha tenido en las pruebas de la vida para ayudar a otro. Y así el sufrimiento que nosotros tenemos beneficia a otras personas y nosotros logramos la victoria en las pruebas. Segundo, nuestro sufrimiento también puede fortalecer a otras personas. ¿Cómo? Sí, nuestro sufrimiento puede fortalecer a otras personas. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, el apóstol Pablo dice claramente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él es el que estaba sufriendo. Se supone que él aprendía las lecciones, pero él dice: gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A veces tenemos el alto privilegio de sufrir por el pueblo de Dios y de fortalecer así por medio de nuestro ejemplo a otras personas, porque santos fieles que sufren y que son victoriosos nos inspiran a ser victoriosos también nosotros. Cuando uno se fija en los problemas de otros cristianos y cómo ellos con fe, con paciencia, con mucho amor están soportando y que están viviendo con gozo en sus vidas aún, entonces uno se siente inspirado, se siente animado a seguir también sufriendo y soportando las pruebas de la vida. Y esto es lo que el apóstol Pablo también explica en 2 Corintios capítulo 1 versículos 6 y 7.
La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 1 versículos 6 y 7, considerando el hecho que el sufrimiento nuestro puede fortalecer a otras personas en sus propios problemas. La Biblia dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Claramente el apóstol Pablo quería animar y fortalecer la fe de los cristianos en Corinto por medio de sus propios problemas. Es decir, que ellos se dieran cuenta que no solamente ellos, sino él también padecían gravemente por causa de Cristo Jesús, pero que también, así como él había logrado la consolación de Dios, que ellos también podían ser partícipes compañeros de él en esta misma consolación. Así que el saber que hay otros santos que fielmente están sufriendo y que están logrando la victoria en las pruebas, nos ayuda a nosotros a soportar también y a encontrar el consuelo, el poder, la victoria que Dios ofrece a los suyos en medio de las pruebas. En Hebreos capítulo 12, en los versículos 1 al 4, la Biblia dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está hablando primeramente de aquellos siervos de antaño que habían sufrido por causa de su fe, pero que habían sido victoriosos también por medio de la fe. Y les exhorta a ser fieles ante esta gran cantidad de testigos que han dado testimonio por medio de su fe de la victoria que se logra aun en medio de pruebas graves y la muerte misma por medio de la fe. Pero luego, dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él está exhortando a estos cristianos a no desmayar, a no desanimarse, a no fracasar por causa de las pruebas que están sufriendo, y les exhorta en base al sufrimiento de Cristo Jesús, a su fidelidad en la faz de la cruz misma, que Él menospreció el oprobio, y como resultado de haber sufrido fielmente, se sentó a la diestra del trono de Dios, y pone a Cristo como ejemplo para animarnos. Y así como Cristo lo es para nosotros, también podemos serlo para otras personas. El versículo 4 termina diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es como decir, si usted cree que usted está sufriendo, viera cómo sufrió Cristo por nosotros. Usted no ha sufrido nada en comparación con lo que Él sufrió por nosotros. Por tanto, anímese, sea fiel. El apóstol Pablo, como notamos en Colosenses capítulo 1, reconoció su responsabilidad hacia el cuerpo de Cristo Jesús. Él estaba dispuesto a sufrir a favor del cuerpo. Él estaba dispuesto a sufrir y encontró consuelo en el hecho que, por medio de su victoria en las pruebas, otras almas también lograban esta victoria, se animaban a soportar sus propias pruebas personales. Otro beneficio para otras personas en nuestras pruebas es que las pruebas hacen brillar
el carácter cristiano. No hay nada que pueda unir a dos personas, dos familias, varias personas. No hay nada que les pueda unir como la adversidad. Los problemas, las aflicciones, nos ayudan a unirnos si realmente somos personas de fe y amor. Estas pruebas hacen brillar nuestra unidad en Cristo Jesús. Yo lo he visto muchas veces en los parientes de enfermos que se encontraban en el hospital, en la unidad de cuidado intensivo. Cómo estos parientes se identifican unos con otros, sencillamente porque comparten el mismo problema. Tienen a un ser amado gravemente enfermo en ese mismo lugar de cuidado intensivo y se identifican de una manera maravillosa. Se ayudan unos a otros, platican unos con otros, oran unos por otros, hacen cualquier cosa que puedan para ayudarles unos a otros, toman recados, aunque no se conocían antes, pero se unen bajo estas circunstancias. Usted puede ver lo mismo, tal vez lo ha visto en alguna calamidad natural, tal vez un terremoto o algo parecido, y como una ciudad entera empieza a ayudarse unos a otros. Personas que tal vez ni se han hablado ni se conocían, empiezan a buscar y rebuscar entre los escombros de lo que ha quedado, buscando cosas que tal vez realmente tienen poca importancia, pero tienen importancia para ese individuo, y por tanto hay unidad entre ellos, que cómo se ayudan de una manera maravillosa. ¿Por qué? Por causa de la tribulación. En Hechos capítulo 4 tenemos la expresión más sublime de ayuda mutua, de unidad, que creo que se puede expresar. Porque el texto dice en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta no es una descripción de la tendencia natural del ser humano, ni de los hombres muy buenos, porque por lo general lo mío es mío, y nadie me lo quita. Pero aquí ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, porque era de un corazón y un alma la multitud de los que habían creído y estaban sufriendo. Está en el contexto del sufrimiento, de la persecución, de que aún Pedro y Juan les habían amenazado, y con gran poder, dice el texto, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Nota cómo en medio de este problema, en medio de esta prueba, en medio de esta persecución, cómo la iglesia se unía de una manera maravillosa. Las pruebas, cuando se trata de un cristiano legítimo, uno que realmente tiene el Espíritu de Cristo, las pruebas hacen brillar su carácter cristiano y su deseo de compartir, como hemos notado aquí en este mismo texto. Recuerdo cuando estuve viviendo en la ciudad de Lubbock, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Sufrimos un ciclón en esa ciudad terrible. Murieron muchas personas. Se destruyeron negocios y casas de muchas personas. Y era bien evidente el deseo en aquel instante, en los días que siguieron al ciclón, el deseo de compartir con otras personas tanto su tiempo, de sus bienes, de sus sábanas, de lo que fuera que necesitara la persona. Todos dedicaron tiempo a ayudarles a buscar sus cosas y a restablecerse en algún lugar para mientras volvieran a construir algo donde vivir. Lo mismo lo hemos visto después de los terremotos en Guatemala. Lo vieron los hermanos en Nicaragua, en El Salvador y en muchos diferentes lugares. Yo creo que en todo lugar
cuando existe una circunstancia trágica como esto, el deseo de compartir se hace resaltar, se hace brillar el carácter cristiano. Nosotros, en estas ocasiones, debemos permitir que nos ayuden, porque realmente es manifestación del amor de Dios en ellos. Y debemos recordar que toda nuestra bondad proviene de Dios. Por tanto, aun aquello que hacemos por misericordia en tiempos de pruebas, es porque Dios obra en nosotros. Las pruebas hacen brillar el carácter cristiano. Pero además de los beneficios personales, los beneficios para otras personas, también las pruebas pueden glorificar a Dios. Cuando en medio de las pruebas, especialmente cuando estas pruebas son causadas por otro individuo, cuando logro, por amor de Dios y por el Espíritu de Dios, perdonar a aquellos que me han hecho sufrir. Esto es difícil. Es asunto de carácter, de madurez, de espiritualidad, de ser lleno del Espíritu de Dios. Pero si en medio de lo que estoy sufriendo, logro perdonar a aquellos individuos que me han hecho sufrir, de veras que Dios es glorificado en estas pruebas. Y esto es lo que debo hacer. Este es el amor de Dios, que Él quiere que se exprese por medio de mi vida. En Mateo capítulo 5, en los versículos 43 al 47, la Biblia dice claramente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos en amor. Es una oportunidad cuando sufrimos, especialmente cuando sufrimos por causa de otra persona o grupo de personas. Es oportunidad para glorificar a Dios y dar un testimonio tan maravilloso, tan poderoso al mundo. Ejercer una influencia increíble en otras personas por medio de mi actitud de misericordia y de perdonar a aquellos que me han hecho sufrir. También Dios es glorificado en las pruebas cuando mis hermanos cristianos me demuestran su compasión y amor, o cuando hago lo mismo a mis hermanos cuando ellos están sufriendo. Dios es glorificado. Y esto es algo positivo, algo bueno, un beneficio de las pruebas. También, cuando yo me enfrento con las pruebas y las soporto con paciencia y fe, Dios es glorificado. Los diamantes brillan más que nunca al colocarlos en relieve contra el terciopelo negro. Fíjese bien. Contra el terciopelo negro, los diamantes brillan de maravilla. Brillan siempre, pero más en ese contexto. Y así es la fe del cristiano. Brilla siempre esta fe, pero nunca como brilla cuando se encuentra en medio de las pruebas y las soporta con paciencia, con fidelidad, sin quejarse, con gozo aún, dando gracias a Dios en todo. Cuando actúa fielmente en medio de las tribulaciones y las aflicciones de la vida, como Job, que era fiel siempre a Dios, aun cuando todo le fue de mal en peor, él siguió fiel a Dios. ¡Qué gloria para Dios! Es como el caso de
un hermano que el médico le estaba contando de su condición, le estaba explicando que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir por el cáncer que estaba sufriendo. Su respuesta fue en ciertas palabras: la muerte es mi vida. La muerte es mi vida. Es decir, que él le dio a entender a este médico que toda su vida se había venido trabajando y preparándose para ese momento. El momento de la muerte, el momento de pasar de esta vida de pruebas y tribulaciones y aflicciones y tentaciones y labor en el reino, para pasar a la gloria celestial, para pasar a la presencia de Cristo y tener ahora el beneficio eterno de todo lo que había sufrido, de toda su fidelidad al Señor. La muerte es mi vida. Por medio de este testimonio de confianza en Dios, de afrontar así esta enfermedad fatal, este hermano logró convertir a aquel médico y quién sabe a cuántas personas. Muchas personas se han afectado y se han convertido por medio de esta clase de fe y confianza en la faz de la muerte o aún de las pruebas, al ver la fe en acción, bajo la presión de las pruebas. Muchas personas glorifican a Dios. Y los que somos cristianos sabemos que esto es algo que no lo haríamos por cualquiera, pero por Cristo sí lo podemos hacer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay mucho que tenemos que hacer en esta vida como siervos de Dios, que no es agradable. Hay mucho que cuesta, y tenemos que sacrificarnos. Tenemos que sacrificar otras cosas que deseamos, que quisiéramos tener. Tenemos que sacrificar tiempo a veces, que mejor pudiéramos usar de una forma egoísta, personal, que nos pudiera satisfacer personalmente tal vez. Pero lo sacrificamos todo, y lo soportamos todo, por amor de Cristo Jesús. Tenemos por basura todo aquello que pudiéramos tener para ganar a Cristo. Y cuando nosotros actuamos así y soportamos así, estamos glorificando a Dios, aunque nadie se dé cuenta. Pero cuando los hombres lo sepan, ellos también, muchos de ellos, son impactados con el poder del amor de Dios obrando en nosotros por su gracia, y dan gloria a Dios. Aceptemos la responsabilidad de glorificar a Dios por medio de las pruebas. Usemos esta oportunidad de glorificar a Dios en medio de lo que nosotros sufrimos, y permitir que nuestro cuerpo, que ha sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, que pertenece a Dios, no a nosotros, que ese cuerpo sea usado para ayudar a otras personas y también para glorificar personalmente a Dios. En Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 20, quiero terminar con este texto, esta lección sobre los beneficios de las pruebas. Sigue leyendo conmigo. Filipenses 1, 12 al 20. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de sus problemas, hablando de sus pruebas, de estar encarcelado y sufrir tanto, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjese, él no se estaba concentrando en sus problemas, en su dolor, en su incomodidad, en su soledad. Él se concentraba en el beneficio para el Evangelio, y estaba consciente que lo que él había sufrido
había redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y les contaba a los filipenses para que ellos también se animaran de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Personas que tal vez jamás se hubieran conocido a Cristo, lo conocieron y se dieron cuenta de Cristo Jesús en todo el pretorio, toda aquella guardia del emperador. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hecho de que Pablo había sufrido por causa de Cristo y que él seguía hablando la palabra de Dios, predicando el Evangelio fielmente en medio de las pruebas, aún desde la prisión, esto había dado ánimo a los demás hermanos en Cristo Jesús y se atrevían mucho más a hablar la palabra y sin temor lo hacían. Qué beneficio más maravilloso, positivo de las pruebas del apóstol Pablo. Reconoció que no todo era positivo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ellos pensaban causar más problemas para Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y otros así lo hacían. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esta es la pregunta. ¿Está usted dispuesto a permitir que Cristo sea glorificado en su cuerpo, o por vida o por muerte? ¿O durante tiempos de grandes bendiciones y que todo le va bien? ¿O en aquellas épocas cuando sufre gravemente? ¿Está dispuesto a que Cristo sea glorificado en su cuerpo, sea cual sea la situación? Cuando nosotros tenemos esta actitud, logramos la victoria en las pruebas, porque hemos entendido los beneficios, tanto para nosotros, para otros hermanos y para la gloria de Dios, que resultan de las pruebas que nosotros sufrimos, y no nos desanimamos, más bien animamos a otras personas por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, y estamos únicamente con el deseo, el anhelo, la esperanza, la confianza de que Cristo será magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte.